¿te imaginas recibir el doble de aguinaldo cada año? ¿Y si te dijera que esto podría convertirse en realidad? En este video, vamos a explorar una propuesta que podría cambiar radicalmente las prestaciones laborales en México. Hablaremos sobre el factor de integración del IMSS y cómo una posible reforma podría transformar la manera en que los trabajadores perciben sus beneficios. Si eres empleado o empleador, esto te interesa. Así que, sigue con nosotros para conocer todos los detalles. Bienvenido. Factor de integración IMSS. ¿Cómo se modificaría si se aprueba la reforma de 30 días de aguinaldo? Primero es necesario saber que, la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo entró en vigencia a partir del pasado 1 de enero de 2023. Esto modificó la cantidad de días de vacaciones legales en México. Debido a este gran cambio surgió una pregunta muy importante sobre cómo incide este cambio en los factores de integración del IMSS. ¿Y qué son los factores de integración? Los factores de integración IMSS son el resultado que se obtiene al calcular el beneficio al que tienen derecho los trabajadores en una relación laboral formal. Debemos tener en cuenta que cuando se da de alta a un empleado en una empresa y comienza a prestar su servicio personal subordinado a un empleador, por ley tiene derecho a unas prestaciones laborales mínimas. Estas son: aguinaldo. En este caso, corresponde a un pago de 15 días de salario al año. Vacaciones. Según la reciente reforma de los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de 2023 los trabajadores tienen derecho a 12 días de vacaciones al cumplir un año de antigüedad en su empleo. Prima vacacional. Este es dinero adicional que el patrón concede al empleado como suplemento para los días de vacaciones. Corresponde al 25% sobre los salarios que devengue el trabajador durante su periodo de descanso anual. Las diferentes normativas que inciden sobre las relaciones laborales establecen la obligación de definir el importe proporcional de las prestaciones que recibe el empleado. Precisamente, para dar con estos proporcionales se utilizan los factores de integración IMSS. Estos factores, como su nombre lo indica, son esenciales para determinar el cálculo de cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Esto debido a que al incluir los factores de integración para el cálculo proporcional de las prestaciones se puede calcular el salario base de cotización, SBC, del trabajador. Es con base en este salario que se hacen los cálculos de las cuotas obrero-patronales al IMSS. Los factores de integración IMSS son utilizados para determinar el SBC, realizar el cálculo de los beneficios proporcionales a los que tienen derecho los trabajadores y calcular también cotizaciones ante dicho instituto. ¿Qué es el salario base cotización? Otro de los conceptos clave asociado a los factores de integración IMSS es el salario base de cotización. ¿Pero qué es el SBC? Se trata de la base sobre la que se calculan las prestaciones que se otorgan al personal y representa un promedio de lo que un trabajador gana diariamente. En el artículo 27 de la Ley del Seguro Social se determina de la siguiente manera: el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador derivada de su relación laboral. De esta forma, el SBC actúa como cimiento para determinar el monto de las aportaciones que deben realizar el patrón y trabajador para conformar un patrimonio para su retiro, cesantía y vejez, así como para garantizar la seguridad social y atención médica. Sobre este salario base de cotización se aplican los porcentajes correspondientes a cada seguro fijado dentro de la ley. Esto es el seguro de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de guarderías y prestaciones sociales. Así, el empleador puede saber el monto de dinero específico que corresponde a cada una de las cotizaciones que debe realizar. De ahí la importancia de los factores de integración IMSS, ya que determinan el SBC que condiciona todo lo demás. ¿Salario base de cotización y salario diario integrado son lo mismo?
Vamos a aclarar una de las grandes dudas al momento de tener que afrontar la elaboración de las nóminas y liquidaciones de los trabajadores. Por lo general, hay quienes usan de manera indistinta los términos salario base de cotización y salario diario integrado, SDI, pero este es un error. Por un lado, el SBC está reglamentado por la Ley del Seguro Social en el artículo 27. Allí se establece con qué pago se integra, pero además, se determina qué es la base para el cálculo de las aportaciones al IMSS. En el caso del SDI o salario diario integrado, este se fundamenta en el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo. Allí se indica, para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. ¿Qué prestaciones se establecen en el artículo 84? Los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Es decir, las mismas que se incluyen en el salario base de cotización. Por lo tanto, ambos salarios se integran por los mismos conceptos, pero se utilizan para distintos fines. Mientras el SBC es la base del cálculo de las cotizaciones al IMSS, el SDI es la base del cálculo de la indemnización laboral y la liquidación final al terminar una relación laboral. Lo que tienen en común ambos salarios es que para llegar a ello se utiliza el factor de integración por año, según la antigüedad de cada trabajador. Nuevo factor de integración IMSS por año. Como anunciamos antes, debido a que se produjo la reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones, el factor de integración IMSS por año se modificó. Así, a partir de 2023 el factor mínimo es de 1,0493. Esto ocurre porque al aumentar a 12 los días de vacaciones en el primer año laborado por el trabajador, se reemplaza la base de días que se utilizaba antes para multiplicar por la prima vacacional. Es decir 6, que daba como resultado un factor de integración de 1,0452. Y así es como se conforma la tabla de factor de integración IMSS de 2023. ¿Cómo se calcula el factor de integración IMSS? Primero debemos tener en cuenta que los factores de integración IMSS se deben actualizar cada vez que exista alguna modificación en las prestaciones laborales del empleado. Por ejemplo, en este caso, se modificó a raíz de que cambió la cantidad de días de vacaciones por año laborado. Teniendo en cuenta esto, no todas las empresas utilizan el mismo factor de integración. Esto se debe a que algunas organizaciones aumentan las prestaciones que brindan a sus trabajadores. Así, por ejemplo, puede haber patrones que en lugar de dar un 25% en concepto de prima vacacional, otorguen un 30%. Entonces, esto modifica por completo el monto del factor de integración. Lo que siempre queda de la misma manera es la fórmula para calcular este factor. La fórmula para calcular el factor de integración IMSS es 1 más proporcional diario de aguinaldo más proporcional diaria de prima vacacional. ¿Y cómo se obtienen estos valores? Se obtienen a base de aguinaldo, días de aguinaldo anual entre 365 días. Prima vacacional, días de vacaciones por año por porcentaje de prima vacacional entre 365 días. Ejemplo de cálculo de factor de integración IMSS. Vamos a suponer que tenemos un trabajador que cobra un salario mensual de 15.000. Este empleado cumplió el año de servicio el 10 de enero de 2023, por lo que le corresponden 12 días de vacaciones y 15 días de aguinaldo. Así, ya tenemos todos los datos para saber cómo se calcula el factor de integración IMSS. En principio, es necesario calcular el salario diario del trabajador. Para ello dividimos el sueldo mensual entre 30 días. 15.000 pesos entre 30 igual a 500 pesos es el monto del salario diario. Por otro lado, vamos a calcular el proporcional diario de aguinaldo. En este caso, debemos dividir los 15 correspondientes a este pago, entre 365 días del año, ya que es un pago anual.
15 entre 365 igual a 0.0411. En tercer lugar, debemos calcular el proporcional de la prima vacacional. Recordemos que para hacerlo tenemos que multiplicar los 12 días de vacaciones anuales que le corresponden al trabajador, por el 25% correspondiente a la prima vacacional. Luego, dividimos el resultado anterior entre 365. 12 por 0.25 igual a 3 entre 365 igual a 0.0082. Para conocer el factor de integración en este caso vamos a sumar 1, más el proporcional de aguinaldo y el proporcional de prima vacacional. 1 más 0, 0,411 más 0, 0,082 igual a 1,0493. Para terminar, multiplicamos el salario diario, es decir los 500 pesos que mencionamos antes por el factor de integración y obtendremos el salario base de cotización. 1,0493 por 500 igual a 524,65 pesos. Este será el monto a utilizar como base del cálculo de las aportaciones al IMSS. ¿Qué pasa cuando el trabajador recibe otras prestaciones adicionales? Debido a que los factores de integración IMSS se utilizan principalmente para determinar el salario base de cotización, es importante revisar qué dice la ley del Seguro Social sobre este punto. Como dijimos, según esta norma el SBS está integrado por pagos en efectivo correspondientes a cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier que se entregue al empleado por su trabajo. Esto quiere decir que la ley contempla otros pagos más allá de las prestaciones básicas. Dichos desembolsos también se incluyen en el cálculo, sin embargo, en ningún caso se afecta la fórmula que vimos antes. Todo esto se fundamenta en el artículo 30 de la Ley del Seguro Social. Cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador percibe regularmente otras retribuciones periódicas, cuya cuantía sea conocida previamente, éstas se sumarán a los elementos fijos. Si el salario integra elementos variables que no pueden ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto. Por lo tanto, para los efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables. Así, en caso de que en nuestro ejemplo la persona además de recibir su salario y prestaciones básicas, cobre una comisión fija de 30 pesos, entonces esto se sumaría al SBC que obtuvimos antes. 524,65 pesos más 30 pesos igual a 154,65. De esta forma, el SBC quedaría en 554 pesos con 65 centavos y sobre esa base se calcularán las aportaciones al IMSS. ¿Cuándo se debe cambiar el factor de integración de un empleado? Uno de los motivos por los que el factor de integración cobró notoriedad en las empresas y, especialmente en los departamentos de recursos humanos, fue el cambio que se produjo en una de las bases del cálculo de dicho factor. Es decir, en la cantidad de días de vacaciones. Esto nos indica que ante cualquier cambio en las prestaciones que recibe un empleado se deben modificar también los factores de integración. Por ejemplo, si cambia el porcentaje de la prima vacacional o aumentan los días de aguinaldo, también corresponde actualizar el factor de integración ya que éstas constituyen la base del cálculo para dar con el factor de integración. En este punto es importante recordar que esta es la razón por la cual el cálculo del factor no está establecido con criterios fijos en la Ley del Seguro Social. Por ello es importante que contemples los cambios que se produzcan en las prestaciones y también en la antigüedad de tus empleados al inicio de cada año. Así, podrás presupuestar mejor el costo salarial que supone cada trabajador en tu nómina de personal. Además es importante tener en cuenta los cambios que se produzcan a nivel salarial porque debes informar al IMSS de cada modificación y tienes un plazo máximo de 5 días para hacerlo. Para ello, puedes utilizar el ITSE.
Este servicio lo pone a disposición el instituto para que los empleadores puedan realizar trámites electrónicos vinculados a los movimientos de afiliaciones de sus trabajadores. De esta manera, el servicio te permite notificar toda modificación que se produzca en relación al salario de las y los trabajadores de tu organización. Ahora vayamos a la pregunta principal: ¿cuál sería el nuevo factor de integración IMSS si se aprueba la reforma del aumento de aguinaldo? El 15 de agosto de 2023, el diputado de Morena, Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, presentó una iniciativa de reforma para aumentar el aguinaldo otorgado a trabajadores del sector privado, de 15 a 30 días, el doble del mínimo legal. Veamos con un ejemplo cómo quedaría el nuevo factor de integración si esta reforma fuera aprobada. Ejemplo de cálculo de factor de integración IMSS. Un trabajador cobra un salario mensual de 20,000 pesos. Este empleado cumplió el año de servicio el 10 de enero de 2024, por lo que le corresponden 12 días de vacaciones y bajo la futura aprobación de reforma 30 días de aguinaldo. Teniendo los datos, pasemos a cómo se calcula el factor de integración IMSS. En principio, es necesario calcular el salario diario del trabajador. Para ello dividimos el sueldo mensual entre 30 días. 20.000 pesos entre 30 igual a 666 pesos con 66 centavos es el monto del salario diario. Por otro lado, vamos a calcular el proporcional diario de aguinaldo. En este caso, debemos dividir los 30 correspondientes a este pago entre 365 días del año, ya que es un pago anual. 30 entre 365 igual a 0.08219. En tercer lugar, debemos calcular el proporcional de la prima vacacional. Recordemos que para hacerlo tenemos que multiplicar los 12 días de vacaciones anuales que le corresponden al trabajador, por el 25% correspondiente a la prima vacacional. Luego, dividimos el resultado anterior entre 365. 12 por 0,25 igual a 3 entre 365 igual a 0,0082. Para conocer el factor de integración, en este caso vamos a sumar 1, más el proporcional de aguinaldo y el proporcional de prima vacacional. 1 más 0.08219 más 0.0082 igual a 1.09039. Para terminar, multiplicamos el salario diario, es decir, los 666 pesos con 66 centavos que mencionamos antes, por el factor de integración y obtendremos el salario base de cotización. 1.0903 por 666.66 igual a 726 pesos con 91 centavos. Y este será el monto a utilizar como base del cálculo de las aportaciones al IMSS. Y así, es como se conformaría la nueva tabla factor de integración IMSS si se aprueba la nueva reforma de aguinaldo de 30 días. Hablar sobre el factor de integración del IMSS y la posible reforma del aguinaldo son temas cruciales para todos los trabajadores en México. Esperamos que esta información te sea de gran utilidad. Nos vemos en un próximo video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, regalarnos un me gusta y compartir. Y recuerda que también nos puedes encontrar en TikTok y en Facebook, donde podrás encontrar contenido nuevo cada semana.